Teatro del absurdo. Cero forma. 100% contenido. Un espacio sin tiempo. Una charla. Un buen momento compartido. Una alegría. Una lágrima. Una reflexión. La búsqueda de la verdad. Todo puede pasar. Conducción: Gustavo Maher. Hoy nos acompaña Gustavo Ciardulo, actor, locutor. ¿Cómo anda, Gustavito? Bien. ¿Todo bien? bien? Bien, tranquilo, relajado, muy cómodo. Tomando unos mates. Tomando mate, comiendo manada de limón. Ah, bueno. Sí. ¿Qué me decías hace un ratito con respecto a la ciudad de Buenos Aires? O a la historia, concretamente. Estábamos hablando un poco de la historia. Estábamos hablando Sí. de Buenos Aires. Ajá. Y específicamente hablábamos de qué mal que le enseñan a uno cuando es joven la historia. A mí me gusta mucho la historia. Soy, digamos, un poco obsesivo con la historia. Sí. Porque me gusta leerla y a su vez me gusta recorrer o averiguar a ver si eso es cierto, si ocurrió y si pasó. Y con los años uno se va dando cuenta que lo que lee o le enseñaron No se es condice. tan cierto como te lo contaron o te lo dijeron. ¿Qué ejemplo se te ocurre? No, estuvimos hablando de... Fue complicado porque pasamos de hablar de los indios Pucará en Jujuy Sí. a los incas, y de los incas terminamos en Urquiza. Ajá. Terminamos hablando de Urquiza y de esta disputa que siempre hay entre la Constitución, el primer presidente constitucional y bla, bla, bla. Donde, bueno, a uno le enseñan que el primer presidente constitucional fue Rivadavia. Sí. Y en realidad el primer presidente constitucional fue Urquiza. Ajá. Porque la Constitución se creó y se hizo en Entre Ríos. Sí. Ocurrió que Buenos Aires no estaba dentro de las provincias que formaban el Río de la Plata en su momento. Ajá. Estaba afuera. Claro. No pertenecía. Entonces, cuando estos caudillos se juntaron, armaron la Constitución, la sancionaron, eligieron al presidente, que fue Urquiza, Buenos Aires no pertenecía a lo que es la Argentina hoy en día. ¿Esto es el triunvirato? Esto es mucho después del triunvirato, porque la Constitución se hace en 1853, Ajá. en Gualeguaychú, ¿En Gualeguaychú? Ajá. donde se encuentran enterrados los restos de Urquiza en la iglesia, y además está el Palacio de San José, recomendable para aquella persona que no lo conoce, ¿no? Sí. Interesante porque detrás de la iglesia, detrás de la iglesia, en Gualeguaychú hay dos puertas. Una dice Lux, que refiere a luz, y la otra dice construcción, que refiere a construcción, ¿no? Y arriba de ambas placas dice biblioteca. Es masónico. Digamos, sí, ¿no? Porque interviene tanto lo masónico como lo Illuminati, los francmasones. Muy interesante, ¿no? Detrás de la iglesia, que es un lugar que pertenece a la iglesia. Ajá. Súper interesante. Esas cosas que uno no ve. ¿Te Claro. acordás que había un Y que programa? no te la cuentan. No te das cuenta, no veo. Pero, ¿te acordás que había un programa de televisión que decía Buenos Aires que no miramos? El país que no miramos. El país que no miramos. Sí. Que la gente pasa desapercibida por cientos de lugares donde se pasa por alto cosas. Claro. Más que nada en este país, ¿no? Y ahí volvemos, os remito de nuevo a lo de los maestros. Te pueden contar lo que quieran. Y sí. Total, a la gente, en líneas generales, no le interesa. El estudio de la historia justamente te hace que este tipo de cosas salten a la vista. Conocer. Preguntar, de ser curioso.
Exactamente, iba a decir eso, curioso. Ser curioso. Vos anduviste dando vueltas por iglesias de Buenos Aires, ¿no? Yo suelo recorrer no solo iglesias, sino lugares en general. En los últimos años, más todavía. He tenido la oportunidad de caminar e incursionar en entrar, por casualidad, o vaya a saber por qué, a lugares que son fascinantes, y que tienen mucha historia, y que siempre tienen una vinculación con poderes económicos y poderes sociales, Claro. que tiran para bandos distintos, ¿no? Pero sí, he recorrido muchas iglesias. No sé si querés, o tu pregunta tiene que ver con un lugar en particular, pero... No, se me ocurrió que me habías comentado en algún momento algunos descubrimientos que hiciste en la ciudad de Buenos Aires concretamente. Me contaste, por ejemplo, sobre un chalecito que hay en... Muy bueno, claro. Bueno, pero eso, porque también es interesante caminar mirando el cielo, Sí, ¿no? sí. Y no los culos de las chicas que andan por la ciudad de Buenos Aires, sino mirar un poco el cielo y mirar la construcción. Y es cierto, el chalecito, que se reveló hace poco tiempo. Claro, porque sacaron carteles. Sacaron, marquesinas. claro, carteles y marquesina ahí en 9 de julio. 9 de julio, avenida 9 de julio y la calle Sarmiento. Y es muy interesante porque arriba de un edificio hay un chalet. ¡Un chalet! Es buenísimo. Que le pertenecía a la mueblería Díaz. Claro, era de la mueblería Díaz, o sea, el dueño de una mueblería muy famosa en la ciudad de Buenos Aires. Tenía su propio edificio y se construyó arriba del edificio un chalet, o sea, una casa. Es muy gracioso. De 3 pisos. Claro, o sea, el 3 edificio plantas. tiene 6 pisos y arriba hay 3 plantas una más. casa. Hay una casa. Y ahora está revelada, o sea, si uno presta atención, mira el obelisco, va a ver mirando, digamos, como si Para el lado fuera del oeste. claro, para el lado del oeste, va a ver el chalet ahí arriba. Dice que hay excursiones y se pueden hacer visitas. Yo voy a ver si puedo incursionar en algún momento. ¿se puede? Entrar. Sí. Dice que ahora, digamos, la administración que tiene el edificio y el chalecito Sí. hace pequeñas visitas como para que lo puedas recorrer. Ahí existió hasta una radio. Claro. La radio que pertenecía a la mueblería Díaz. Claro. Que después le alquilaba la antena a Radio Rivadavia. Exactamente, en algún momento le alquiló la antena a Radio Rivadavia para que hiciera sus transmisiones radiales. Genial, esas cosas que tiene en Buenos Aires, increíble. Y averiguando un poco, no mucho, para no obsesionarme, este Díaz, es muy gracioso, este Díaz tenía un lado muy interesante que tenía que ver con los masones. Ajá. ¿No? Y vos sabés que los masones se diferencian de otras sectas o grupos porque siempre son constructores. Ellos construyen. Sí. Originalmente sí. Siempre lo fueron. Siempre fueron constructores. Y qué interesante hacer un chalet, ¿no? Arriba claro. de un edificio. Y es un chalet que mira, tiene una forma muy particular porque, o sea, mira hacia un lugar específico de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Cuando se construyó, no estaba el obelisco, se construyó después. Primero se construyó el chalet y La después casa vino... tiene más de 80 años. Claro, exactamente. Ah, mira. Sí, después vino el obelisco. O sea, desde ese chalet, él pudo ver cómo se construía el obelisco. Qué loco, mirá vos. Sí. Y mira, tiene una mirada muy particular, ¿no? Bueno, no tuve la oportunidad de subir, pero ya voy a subir. El tipo próximamente. le construyó, o sea, construyó. Lo que sería el altillo de la casa, están los motores de los ascensores del edificio. Claro. Por eso es O sea, fascinante. lo pensó todo. Tipo, Sí. Puso el edificio. Pensó todo. Y por lo que averigüé, era un español Sí, el español. que vino a Argentina y hizo su fortuna vendiendo muebles. Qué Muebles, ¿no? No, pero tenía otra particularidad. El tipo fue pionero en planes de financiación. Y bueno, El tipo en este te país no vendía- hay ningún comerciante que No. sea pobre, ni en el mundo, ¿no? No. Sí, Pero la el financiación o cómo romperte el culo. es genial, el es genial. tipo lo que hizo fue ofrecía amoblarte la casa en cómodas cuotas y así es como amasó
Sí. de alguna manera un poder en ese momento. Ahora que decís eso, me haces acordar a la película de Norman Brisky, La Fiaca, ¿no? Que Sí. el chabón tiene su casa toda endeudada en la década del 70. Sí, Porque, o sea, el mueble, la silla, la batidora, todo tiene que ver con el préstamo. Todo Claro. se sacaba a préstamo. y sí. Cosa que hoy no ocurre, ¿no? Es la tarjeta de crédito. Es lo mismo. Si en vez de deberle a una casa de electrodomésticos, le debes a un banco. Antes le debías a una casa de electrodomésticos. Por eso. Ahora no solo le debes a la casa de electrodomésticos, sino que también le debes al banco y De hecho- le debes al gobierno y también de hecho, le debes a... empezó, después del boom de las tarjetas de crédito, ya empezamos con boliches conocidos, de cadenas de electrodomésticos conocidas, que empezaron a financiar de vuelta a ellas. Concretamente sí, en los sí. 90, Sí, tal cual. de tal cual. ahí en adelante, Ujú. que ahí es donde crecieron. Sí. Sí, así que la vida me lleva por lugares extraños. También hace poco entré en un club, el Club del Progreso, Ajá. que está sobre la calle Sarmiento, al 1300, que es muy interesante, ¿no? Porque es un club social, Sí. muy chico, refinado, tiene un bar en el fondo. Ujú. Y en la entrada, en un costado, hay una mesa, que es la mesa donde descansaron los restos de Leandro N. Alem, Ajá. después de que él se disparara en el coche que lo trasladaba hasta el club. Murió Y, ahí, en esa claro, mesa. murió sobre la mesa. Dentro del club, ¿no? Qué bárbaro. Dentro del club. Y sí, esas cosas que hay en Buenos Aires que, digamos, nadie o poca gente tiene la oportunidad de meterse o entrar. Yo entré porque me llamó la atención un cartel que había Claro. en la puerta. Y me encontré con la sorpresa que estaba una mesa y la mesa remitía a una historia y la historia Lógico. remitía a la política y la política Lógico. y una cosa lleva a la otra. La Y- constitución misma de ese club. la constitución, la carta de fundación que está en, Claro. en una de las paredes, ahí está la carta de fundación de la sociedad y del club, Claro. y que hoy sigue funcionando ahí. Tenemos que ir, la verdad que tenemos que ir a tomar un café o algún día de semana ahí. ¿A cuánto estamos de la logia de los masones? Está a la vuelta. Sí, linda asociación que hiciste. Muy interesante. Aparte del chalecito, ¿qué otros lugares que te llamaron la atención de Capital Federal? Me llamó mucho la atención la iglesia que mencionabas antes. Sí. ¿Sabes qué otro lugar que estuviste visitando y que me interesó mucho cuando me contabas era por ahí cerca de la calle Balcarce? Había una iglesia jesuita ahí, ¿puede ser? Claro, están las dos iglesias más importantes de Buenos Aires, digamos, de la Fundación de Buenos Aires. Tenés la de Santo Domingo, que está sobre Avenida Belgrano, que es donde están los restos de Belgrano. Ajá. Que esa iglesia es muy llamativa porque en un costado hay una pequeña capilla que es el monumento a la bandera, por decirlo de alguna manera, y se encuentran las banderas de los restos de las banderas de la primera invasión inglesa a Buenos Aires. Ajá. Y después está sobre la misma calle, sobre Bolívar y Adolfo Alsina, se encuentra la iglesia de San Ignacio. Que o sea, una perteneció a los jesuitas y la otra perteneció a los franciscanos. Ajá. Específicamente, o sea, la de Santo Domingo fue franciscana y la de San Ignacio es jesuita. Ujú. Los jesuitas tuvieron mucho que ver con los Illuminati, porque fue una orden fundada y armada, es muy loco, por un judío alemán Ajá. que era profesor y se llamó los Iluminados de Baviera. Ajá. Querían luchar en su comienzo de su fundación por los derechos de la mujer, por una mejor sociedad, por una raza un poco más pura, ¿no? ¿A qué nos recordará eso? Y es muy gracioso porque cuando la prohíben y la destruyen a la sociedad de los Illuminati, la destruyen a nivel mundial. Ah, bien. Porque, o sea... Estaban establecidos y no eran secretos como... Era como los masones, digamos, no era una sociedad secreta. Las sociedades secretas se crearon después y creo que tienen que ver mucho con un mito popular. Existen, porque todo el mundo sabe que existen, Claro. o al menos las personas que recorren y estudian saben que existen, que tienen sus miembros,
hay como mitos sobre que gobiernan, hacen o deshacen ciertas cosas, pero lo interesante es que en su fundación bregaban por los derechos de, digamos, los Illuminatis de los seres humanos. Ujú. Y en su parte contraria estaban los masones, que también bregaban por los mismos derechos, pero le sumaban el de la superstición y el de la religión. Y los Illuminati se diferenciaban porque ellos bregaban y querían que no hubiese religión, que Ajá. no existiera ninguna religión en el mundo. Por decirlo de alguna manera, y hoy en día que todos fueran ateos. Ajá. Siempre fue como un objetivo, ¿no?, de los Illuminati destruir el culto religioso, específicamente el que tiene que ver con Dios, ¿no?, o con Jesús. Pero atacando directamente a qué entidad, a qué institución. A la Iglesia Católica. Católica Apostólica Romana. O sea Sí. que los masones defienden a la Iglesia Católica de alguna manera y los Illuminati no. Claro. Ajá. Puede históricamente, después con el tiempo, digamos, y los años, eso ha ido cambiando bastante. Igual también uno tiene que pensar y acordarse que la religión hoy en día, o el culto católico en particular, ya no tiene la fuerza que tenía hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay toda una cuestión de poder muy ligada siempre a personalidades que han sido muy famosas. Es más, es interesante porque los Illuminati tenían como personalidad que revisaba su estatuto social a Goethe, Ajá. a Johann von Goethe. Ujú. El de Fausto. Exactamente. Ujú. El que escribió Fausto, que obviamente era alemán. Pero Claro. que siempre pienso, ¿no? Qué cosa loca esto de que el fundador haya sido un profesor de colegio de origen judío que Ujú. vivía en Alemania, el fundador de los Illuminati. Y el que le revisaba el estatuto y el funcionamiento de la sociedad haya sido un escritor que ha sido muy famoso y es como un dios hoy en día en Alemania, ¿no? Que fue Goethe. Ujú. Así que interesante. Y muchas de esas cosas se ven plasmadas en las iglesias. La gente recorre las iglesias o va a una iglesia en particular por un credo, Sí. por su propia fe. Y las iglesias tienen muchos secretos guardados que tienen que ver con cosas... Cuestiones meramente institucionales, digamos. Sí, o de cultos que se han venerado, por decirlo de alguna manera, a personas o dioses que siempre tienen que ver con lo pagano. Y bueno, sí. En su constitución, la Iglesia Católica es pagana. Claro, exactamente. Sí. Eso es así. Están adorando a un personaje. O sea, toda la estructura de creencia de la Iglesia Católica pasa por... No es la primera vez que hablamos de esto acá. Pasa por una representación, casi diríamos es una analogía de fenómenos astronómicos. El movimiento del Sol, la presencia y la sí. relación con estrellas. Toda una serie de movimientos planetarios en general. Sí, igual uno tiene que pensar que la Iglesia ha tratado siempre, en líneas generales, de destruir, lo hace hoy en día, de destruir las creencias que han sido de nuestros ancestros, ¿no? Bueno. De los primeros habitantes del suelo, Ujú. de la Destruyeron toda creación. toda la de- cultura americana la destruyeron totalmente. Sí, siempre. O sea, Claro. si lo analizamos, todo, de una u otra forma, la Iglesia siempre tuvo las intenciones de destruir o crear mitos Ujú. o crear falacias relacionadas a creencias de las personas que, no sé, uno puede decir, bueno, yo creo más en el poder de la naturaleza que en una cruz. Que es muy llamativo, ¿no? Porque los masones, o los rosacruces, que es de donde vienen los masones, la primera sociedad que se funda antes de los masones son los rosacruces, Sí. que su símbolo es una cruz con rosas, Ajá. que fueron los encargados de crear y de armar tantas batallas, ¿no?
que son conocidas como las cruzadas. Te iba a preguntar, ¿esto se relaciona con los templarios? Claro, exactamente. Fueron los encargados de cuidar y de proteger todos los secretos que en su comienzo empezó a tener la iglesia cristiana. Encargado por papas, ¿no? Por supuesto. Y siempre del otro lado se encontraban los Illuminati, que querían destruir exactamente y mostrarle al mundo los mitos que la iglesia había creado, las fábulas que había creado. Y, digamos, creo que han renunciado un poco a ese, como se conoce de los Illuminati, ese nuevo orden mundial, ¿no? Que un poco está basado en eso, en mostrarle a la gente la verdad. Lo que pasa es que han pasado tantos años y han pasado tantas cosas que, digamos, creo que hoy en día el ser humano no podría diferenciar qué es cierto y qué es mentira. A veces cuesta muchísimo. Entonces, digamos, muchos de esos secretos están guardados en iglesias, en construcciones, en monumentos o en pequeña parte de la historia escondido, y uno tiene como que aprender a leer entre líneas y poder relacionar cosas una con otra como para poder sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y ahí es donde todo se vuelve, digamos, apasionante para el que le gusta y el que le interesa todo esto. Sí, porque es llamativo como de una u otra manera vos pensás que muchos palacios, por decir uno, ¿no? La iglesia de Notre Dame, para aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo o ir o pueden llegar a ir en algún momento, la iglesia de Notre Dame está situada en una isla que en sus comienzos era una isla propiamente dicha. Y la isla se llamaba París. O sea, después vino lo que se convierte en capital y París es lo que hoy se conoce por fotos y todo eso, pero París era una isla, después se convirtió en lo que hoy se conoce como la iglesia de Notre Dame, ¿no? Y toda la simbología que tiene y todo lo que hay dentro de ese lugar, cómo se remite principalmente a la francmasonería, a los rosacruces. Y los alrededores de París están controlados hasta hoy en día por el poder económico. Claro. Que tiene que ver mucho con el lado de los Illuminati. Siempre para diferenciar qué es qué son los rosacruces, qué son los masones, como decía antes. Para saber quién es quién. Claro, o sea, es una rama de personalidades que tiene que ver con ocultar o proteger ciertos misterios o ciertas verdades. Y manejan siempre todo a través de la construcción. Construcción nosotros llamamos, o puedo llamar, a lo que son monumentos, iglesias, plazas, edificios, sino también con el poder, con todo lo que tiene que ver con el comercio, que es muy importante. Y siempre los que, digamos, pusieron el dinero, el bill metal, para que todo eso funcionara, siempre fue el bando contrario, ¿no? Claro. Que, digamos, entre que uno esos y son otro. Los puntos de negociación entre ellos. Sí, lo que pasa es que hay que entender que en un momento esto es un triángulo. El triángulo que aparece en el billete de $1. Sí. La pirámide. Exactamente, es conocido como la pirámide. Ese triángulo tiene que ver con tanto los masones como los Illuminati, pero en el centro, la punta, tiene que ver con el mito religioso, ¿no? La religión. Ese punto en algún momento lo ocupó la Iglesia Católica. Hoy han sido desplazados y lo ocupa más el poder económico, por decirlo de alguna manera, que siempre se pelea con la otra punta, que es los rosacruces o los masones. Y es muy interesante porque el triángulo tiene mucha significación, como decía recién, ¿no? Las puntas van variando en su poder según los tiempos y las décadas. Y no solo eso... Porque originalmente utilizan el símbolo del ojo de Horus,
que Claro. simboliza justamente esto que estamos diciendo Lo que pasa de que lo impalpable, de lo divino, y hoy por hoy tiene otra connotación el ojo de Horus. es muy interesante observarlo y aprender, ¿no? Porque es cierto, en el centro está el ojo de Horus. El ojo de Horus es que todo lo ve. Ujú. Y el que todo lo ve es la punta, ¿no? La punta va rotando por estos 3 mandatos, como decía. Podríamos llamar Rosacruces, Illuminati y Iglesia Católica. Los 3 poderes que hay sobre la faz de la Tierra. Siempre hablamos de poder no solo económico, sino también del poder de la fe, porque mueve a toda la población. Y el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve es el que, digamos, por decirlo de alguna manera, el gobierno de turno, ¿no? El que gobierna en ese La momento. estructura política. Sí, en algún momento han sido los masones, en algún momento han sido los Illuminati, en algún momento fue la Iglesia Católica, ahora vuelven a ser los Illuminati, seguramente en un tiempo volverán a ser los Rosacruces o masones o la francmasonería. Y así va rotando, ¿no? Digamos, es como que todo vuelve. Mi abuelo decía, todo vuelve cada 10 Todo es años, cíclico. nene, todo vuelve cada 10 años. Como que es un ciclo, como el ciclo de la vida, que es interesante porque siempre vuelve. Entonces el ojo lo ve. El que ve es el que gobierna, el que tiene el poder en ese momento. Pero lo más llamativo de ese triángulo es que si uno le saca uno de sus vértices, Ajá. sin el vértice es la punta de una flecha. Ajá. La punta de la flecha hacia arriba significa masculino. Ajá. Y la punta enfocada hacia abajo significa lo femenino. Ajá. Como el logo de Teatro del Absurdo. Exactamente. La punta es femenino. Lo que pasa es que si vos pensá en el uniforme de un oficial de policía o de un oficial del ejército, ¿De qué país? del que quieras. ¿Me hablas de los escalafones? ¿De la jerarquía? Claro, exactamente. Sí. ¿Cómo se grafican? En este momento pienso en Policía Federal. Recuerdo ángulos hacia arriba, pero también hacia abajo. Porque es el grado. Sí. Según si está hacia arriba o hacia abajo, pertenece a cabo, pertenece... Cabo primero, sargento, comisario. Exactamente. Ajá. Lo que pasa es que vos lo ves en una hebilla. Las hebillas las ves que están sobre los hombros, o sea, las ves apuntando o hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia arriba o hacia Las abajo. de los hombros decís. Sí, Exactamente. Yo pensaba las que van en el antebrazo. En el ejército, principalmente norteamericano, se usa en el brazo. Ujú. Por ejemplo, en el norteamericano las flechas van hacia arriba. Ujú. Pero es más interesante todavía, porque no solo hombre y mujer, no solo poder porque, digamos, el policía, el ejército, el general tienen poder, Sí. sino que, o sea, viniendo del billete, ¿no? Que también está en el billete, sino que también es el símbolo que perteneció a Salomón. Ajá. Y nos volvemos a remitir a los judíos. O sea, el rey Salomón, su símbolo era la flechita hacia arriba. Ajá. Y es muy interesante porque ahí se arma también la historia que después llega hasta nosotros, y ahí entra Jesucristo. Porque vos pensás que José era descendiente de Salomón. Ajá. Y María era como la chica del pueblo, que Sí. también tenía un rango, por decirlo de alguna manera, jerárquico, que son los que se unen, y en el nacimiento, bueno, en el Espíritu Santo y qué sé cuánto, y después viene Jesús, y Jesús después se convierte en el poder de la iglesia cristiana, ¿no? A O través sea, de vos me Pedro. estás diciendo que Jesús viene a ser... Te maté con esto, Esperá. ¿no? Esperá, es buenísimo. Entonces, vos me decís que Jesús viene a ser la metáfora de una negociación, de un acuerdo. En la historia. Claro. En la historia. Del matrimonio entre dos fuerzas. Entre dos fuerzas. Que, digamos, los ejércitos de las cruzadas lo que quieren hacer, y el objetivo a través de los reyes de Europa, siempre es recuperar Tierra Santa. Sí.
el objetivo de recuperar Tierra Santa siempre es el de guardar el secreto del nacimiento de Cristo. Ajá. Leonardo da Vinci Ajá. lo graficó bastante bien en el cuadro de la Última Cena, donde si vos lo observás detenidamente, vas a encontrar el mismo símbolo que te acabo de decir y explicar, el de la flecha, hacia arriba y también hacia abajo. Claro. Porque, como decía recién, los templarios querían ocultar, y siempre quisieron ocultar, lo que se conoce como la descendencia de Jesucristo en la tierra. Esa descendencia es muy curioso porque está guardada por los templarios, que después terminan convirtiéndose en los Rosacruces, que después pasan a ser los masones, que guardan el legado de Jesús y María en la tierra, que tienen que ver con sociedades o con personajes que marcaron la historia dentro de lo que nosotros hoy conocemos como cristianismo. Ajá. O sea, María era descendiente de David, Ajá. del rey David, y José era descendiente del rey Salomón. Sí. Ambos reinados se identificaban por lo que te decía antes, ¿no? Del triángulo hacia arriba, Ajá. el rey Salomón; triángulo hacia abajo, el del rey David. Bien. Ambos reyes casan de una forma, por decirlo de alguna manera, a sus hijos. Sí. Sus hijos después tienen, gracias al Espíritu Santo, a Jesús. Claro. Eso es tomado por el cristianismo y lo convierten en esta fábula de hace 2000 años, 2016 años, ¿no? Para ser específico, donde todos nos vamos a salvar y vamos a ir al cielo. Y eso va a ser lo más gracioso de todo, porque es una chotada el cuento. No porque no crea en otra cosa, sino porque realmente es un chiste cuando uno puede despertarse y mirar el cielo, las estrellas y ver que todo es mucho más grande que uno. Sí. Y que, digamos, en el cielo no entraríamos todos los que ya están muertos, ¿no? Básicamente, si hacemos un conteo. Estás echando por tierra todas las teorías de reencarnación, de vidas pasadas y todo eso. No sé, supongamos que podemos reencarnarnos. Sí. Que está buena la teoría, ¿no? Eso tiene que ver mucho con otra religión, que es el budismo, Sí. y bla, bla. Es interesante. Pero imagínate, bueno, nos reencarnamos, nosotros somos seres reencarnados, está bien, porque si no el cielo está que explota. Una superpoblación espiritual. Sí, caerían, ¿entendés? Como, no sé, como chorizos o chota del cielo, ¿entendés? Reencarnaciones de vida pasada todo el tiempo. O sea, muy bueno, vas caminando por la calle y se te me cae cayó un uno. mono. Claro, y che, ¿vos de dónde venís? No, yo me morí en el 1843. Claro, exactamente. Yo a vos te conozco, claro, sí. Vos fuiste el amor de toda mi vida y todas esas pelotudeces que uno dice para conservar el espíritu y el alma, ¿no? Es sentirse. No. Entonces, vos, fíjate, ¿no? Uno empieza a estudiar un poco, a descubrir la historia y se encuentra con esto. Reyes casan a sus hijos, después deriva en un mito, después ese mito se convierte en algo que escapa a los gobernantes se tienen que reunir, como es conocido en el Concilio de Nicea. Constantino el Grande tiene que juntar a todos los padres espirituales de ese momento, crea y le da paso a la religión cristiana. La religión cristiana toma una fuerza descomunal, se convierte en una nación, en un pueblo, en un poder económico súper importante. Sí. Empieza a mandar, quiere mandar sobre los reyes, quiere mandar sobre los pueblos. Y ahí aparece, mucho tiempo después, esta cosa del descubrimiento de América, ¿no? Cosa que la iglesia hizo que se ocultara de todas formas posibles a través de un loco. Galileo decía la Tierra no es redonda, sí. Y la iglesia venía, lo metía en cana y lo ponía en un palacio y decía, usted está loco. Ahora están diciendo que hay pruebas de que la Tierra es plana. Claro, ¿Sabías eso? No sabía, pero Sí. es probable. Son boludeces de Facebook.
Sí. Bueno, es muy. Llegaste a un punto crucial, ¿no? Facebook, el teléfono celular, la telefonía, todo eso. ¿Cómo controlan a la gente? Increíble, porque no la dejan pensar. No. Es una forma. Siempre es curioso porque estos tres poderes de los cuales al menos yo hablo en este momento, masones, Illuminati, iglesia o religiones, ¿no? Vamos a sacar la iglesia cristiana, sino las religiones, controlan a las personas, el poder económico, las empresas, dependiendo quién esté de turno, cómo controlamos a la masa. Claro. En algún momento, como decía hace un rato, controlamos a la masa con una creencia. Claro. La creencia de que hay un ser superior que creó todo y bla, 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 y es el que nos va a salvar de todas las cosas malas. Bueno, con los cambios del tiempo vienen los cambios de paradigma. Entonces, hoy por hoy, la gente no tiene ese conflicto, de alguna manera, y tiene otro tipo de conflictos u otro tipo de necesidades, o se le generan necesidades nuevas. Por supuesto, esas necesidades son satisfechas a través de la tecnología. Entonces, cuando surge un producto, digamos celulares, digamos Facebook, digamos WhatsApp, lo que sea, juegos, el caso del juego ese del Pokémon. Bueno, está bien, pero básicamente es Sí, pero, al pueblo dale pan y circo. Claro, pero vos pensá, ¿quién pone el dinero para que todo eso gire en este mundo? ¿Quién? Hoy en día. ¿Quién? El poder económico. Claro. Y el poder económico, como decía hace un rato, tiene que ver con los Illuminati. Los Illuminati. Y hace un tiempo atrás, años atrás, la gente, ¿qué buscaba? La fe. Claro. Y salvarse. Justamente. Eso ¿Y hoy quién era el poder económico en ese caso? La iglesia. Pero por eso mismo, hoy por hoy, con los cambios de necesidades de la gente, va cambiando el paquete que se va ofreciendo desde el cuerpo de poder. Sí, es el que le toca. Es el que le toca. En este momento le tocó al que tiene el dinero. Por eso. Los grupos económicos y que manejan naciones, pueblos. Todos los poderes que han pasado por la cúpula han ofrecido respuestas a la gente de lo que estaban necesitando o le generaron necesidades que no estaban. Generaron una necesidad que no existía. En un momento fue por algún mito, en otro momento fue por una fe o por una salvación. Hoy es la necesidad de comunicación y entretenimiento. Digamos, es llevada a la comunicación o el entretenimiento. Es una necesidad generada. Sí, no es una necesidad real. Uno se puede entretener jugando las cartas. Lógico. Se puede entretener tomando mate, se puede entretener mirando las nubes, el cielo, las estrellas o una planta, o ver a un niño jugando en una plaza. O leyendo un libro. Claro. Y la gente no se entretiene de esa forma, se entretiene con su cabeza ubicada en la pantalla. Sí, bueno, pero igual hay una cuestión a destacar que es que no significa que la herramienta haya que mal utilizarla. O sea, si pusiste mal un clavo no le podés echar la culpa al martillo. La red social está para dar un servicio. No coincido. Pero la gente la utiliza mal. Por ejemplo, este programa está siendo distribuido a través de una red social. No significa que... O sea, yo tengo el espacio para hablar libremente porque así lo dispuse y estoy haciendo uso de esa red social. Si la gente lo usa para poner una foto del perro a la mañana o utiliza internet para bajarse el Pokémon Go, perfecto. Yo elijo hacer otro tipo de uso de esa tecnología. Yo creo que esos son los baches, los agujeros negros. Ese es el ojo de Horus. Esas son las imperfecciones que hay en el sistema. ¿Cuál? ¿Mi programa o el uso del Pokémon Go? No, que vos puedas poner este programa en una red. Ajá. O sea, estoy utilizando el hecho de que esto es tierra de nadie y que nadie puede controlar si yo subo esto o no. En este momento, digamos... Todavía no está controlado a ese nivel. Sí, pero no. Sí, pero no. Exactamente. Sí. Porque esto si le jode a alguien... seguramente sea bloqueado o seguramente tenga problemas o no se escuche o lo que sea.
Bueno, pero ¿entendés? ahí entramos en la discusión de siempre de si esto es un ejército que se vigila a sí mismo. Que si alguien se siente ofendido, tiene el derecho a denunciarlo y esto se baja inmediatamente de la red. Para lo cual, básicamente es el postulado de que nadie puede levantar demasiado la cabeza porque los demás se encargan, no una cabeza, no un gran hermano, los demás, tus pares, se encargan de bajarte de un ondazo. Claro, pero la sociedad... Está armado así. Sí, pero la sociedad no está preparada para manejar ese agujero. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo más probable es que con estas cosas la gente ataque, putee, grite, haga denuncias o cosas que escapan a esto porque el pueblo o la gente en general no puede tener la libertad de pensar por sí sola. Pero bueno, pero la gente tiene la libertad y tiene no la gente a nivel colectivo. No la conoce. No la gente a nivel colectivo tal vez, pero hay individuos que sí hacen un buen uso de esta libertad y después está la mala interpretación de lo que significa el concepto de democracia, que es yo tengo derecho a decir lo que quiera, pero yo también tengo derecho a bajarte a vos línea o decirte, no, mira, esto que dijiste no me gusta. Cuando debería estar el espacio para que todo el mundo se exprese y para que todo el mundo diga lo que se le canta y vos bancatela, porque de última, si no te gusta lo que digo, ponés 5N o TN y nada, Sí, yo digo la mía. Lo que pasa es que ahí hay como un conflicto de intereses, es como la caca del perro, aunque vos no lo quieras creer. La caca del perro. Claro. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Cómo es eso? Claro, la caca del perro. En Nueva York es ley y está prohibido que el animal defeque y vos no levantes. No sé si está establecido como una la ley, mierda. pero está Sí. evidente, está seguramente peor visto que acá. No. Está establecido como ley Ajá. y es una ordenanza municipal. Bueno, una ordenanza municipal es una ordenanza municipal. No. Está establecido como ley. Ujú. Hay una ordenanza municipal. La ley dice que hasta te pueden meter en cana Bien, por ensuciar supongamos. la vía pública. Bien, ¿a qué vamos? Que tiene una connotación. Esa connotación es muy llamativa, ¿no? Porque en definitiva es caca de perro. Sí, Ahora, si vos no la levantás, la caca de perro, te meten en cana. bien, Meterte en cana por caca de perro, sí. ¿no te lo preguntás? Es, O sea, sí, es como... inverosímil. Sí, o sea, no usar el cinturón de seguridad viniendo acá. No usar el cinturón Sí. de seguridad te puede ocasionar muchos problemas. Ujú. Un accidente, bla, 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 bla. ¿Cómo Pero lograron que vos uses el cinturón de seguridad? Amenazándote, ¿Cómo hacen que junten la caca del perro? amenazándote, ¿Cómo te controlan? amenazándote. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con lo que hablábamos recién, ¿no? De la tecnología en sí, de la comunicación. Ujú. El ojo de Horus, o sea, lo ve, pero no hace nada por el momento. Ajá. O sea, está perdido en una nebulosa. Para algunos es bien utilizado, para otros no, hasta que no venga la amenaza. Cuando venga la amenaza, o sea, cambia. Pero mi planteo es otro. Mi planteo es que no hay una entidad suprema o superior que amenace y que ofrezca una especie de castigo a los insurrectos. Yo lo que digo es que nosotros mismos nos castigamos y nosotros mismos hacemos que el de al lado se calle la boca, hacemos que el de al lado no destaque, hacemos que el de al lado no piense por sí mismo. Sí, Hay sí. mil sí. cuestiones. Sí, pero por eso ahí, o sea, vos estabas hablando de la democracia. Y Bueno, la democracia, o sea, solo se puede ejercer en líneas generales con autoridad. Sí, una Y la autoridad. autoridad de la prohibición. Si vos no tenés prohibición... Pero es una autoridad representativa. Claro, pero si vos no tenés prohibición o control sobre eso, no se puede ejercer, Bien. básicamente. Y ahí es donde interviene siempre lo mismo. O sea, donde interviene el que maneje la torta en ese momento. Ujú. Porque el poder de turno, a nivel global, es el que indica de qué forma uno lo puede hacer o dejar de hacer. Cuando esto moleste,
cuando esto no sea controlable, Ujú. lo prohibimos. Lo sacamos. Me haces acordar a 1984. Exactamente. Sí. Bueno. Digamos que tenemos ese camino. Ujú. Por eso es interesante aprender y recorrer y incursionar y ser curioso, ¿no? Y en la vida. desarrollar elementos de defensa ante eso. Sí, que los elementos de defensa son el pensamiento. Exacto. Y la comunicación. Porque la comunicación, el poder de la palabra es Y la muy verdad. fuerte. Sí, la verdad que no nos cuentan, Ujú. que no se cuenta, que siempre está oculta, debajo de cientos de años y cenizas. Porque vos fíjate, ¿no? No te dejo pensar porque te prohíbo que vos leas, creas o pienses de forma distinta. Claro. Todos los medios hoy en día y toda la tecnología hace que la población no piense. Y generan un veredismo de vos sos rojo, yo soy azul. Luchas de poder que van y vienen. Pero permanentemente están poniendo el foco en una discusión que no es la importante, que No. es una cortina de humo. Claro. Porque en realidad hay algo que está muy por encima de todo eso y que... Y de es esa forma te manejamos. Ujú. De esa forma tenemos el poder de manejarte, de que vos hagas lo que yo quiero. Ujú. Aunque vos no pensás que haces lo que yo quiero. Ujú. Claro. ¿Entendés? Porque Esta vos no- charla misma responde a ponerse de una vereda o de otra. Buscamos la verdad en términos de, bueno, vinieron estos, después vinieron los otros, después les ponemos nombre y apellido, les ponemos imágenes, les ponemos símbolos, Ujú. pero Compartir. la verdad Compartir jamás opiniones se va a saber. Y también pensar que cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos que tenemos la oportunidad de habitar este suelo, también somos un libro, porque cada uno tiene sus propias experiencias y vivencias que puede transmitirle a otros. Ujú. Y que también es curioso que en los últimos años eso también sea mal visto, Ujú. Sí, sí. como algo... Todo lo que tenga que ver con lo folclórico tiene mala prensa en general. Sí, Y todo lo que tiene que ver con las culturas de raíz y de constitución, de pueblos. yo hace unos días atrás me haces acordar que con una persona que me encontré en la calle le decía que todo lo que nos rodea no perdura. Me refería y hablábamos del tema de que no existe la seguridad en ningún sentido, ni laboral, ni sentimental, Ujú. y hasta podría decir de vida. Vos pensás que hace unos años atrás la familia era constituida por los años y los años y los años, ¿no? Sí. Mi papá hace 50 años que Sí, está sí, con sí. mi mamá, 50 años de casado. Sí, era muy habitual. Ahora es lo más yo raro que hay. trabajo en un banco, sí, hace 40 años que Sí, sí, trabajo sí. en el cajero. Y hoy, digamos, nosotros y la juventud que viene y las generaciones que vienen, o sea, no tienen y no van a tener la certeza ni la seguridad de nada. Mm-mm. ¿De dónde van a estar dentro de un año? Nada. Mm. ¿Y cómo hacen para no pensar en eso? Se distraen ¿Cómo se distraen? a través de cualquier medio tecnológico o de transmisión de imagen y audio. Totalmente, totalmente. Y ese es un poder que lo maneja. Ujú. Es un poder que pone el dinero para que eso se haga. Es un poder que Lo revoluciona todo eso para poder controlarlo. Lo más increíble de todo eso es que lo que hacen es manipular cuestiones de valores. Porque hacer que una generación, porque, a ver, no estamos hablando de, vos sabés que en el 1700 los matrimonios duraban 50 años, no, nuestros viejos tuvieron matrimonios extensos. Estamos hablando de 1, 2 generaciones de diferencia, fue muy rápido el cambio. Sí. Y generaron todas estas manipulaciones mediáticas, generaron un cambio en los valores, en donde uno pone el acento en la vida, básicamente, ¿no? Antes lo escuchás al padre de cualquiera de nosotros y te dice, no, porque lo importante es la familia. Hoy por hoy lo importante, no sé, tenemos sistemas tenemos métodos para guardar óvulos de mujeres porque
pretenden patear más adelante en su vida la maternidad porque privilegian una carrera o privilegian un estudio universitario. Es grave. Sí, es grave en general. también El cambio es paradigmático, es muy grande. Sí, pero igual pensá que lo importante hoy es tener el último celular, es bueno, tener consumir, pero querer avanzar en una carrera o querer avanzar en estar resuelto económicamente, bueno, pasa por el consumismo, justamente. Y no solo el consumismo, sino que la gente te ve por lo que ve. Hoy prima la imagen. Fundamentalmente. Uh-huh. Y la imagen muestra lo que tenés y lo que sos. Uh-huh. Y nadie ve un poco más allá. No. O sea, no ve a la persona. Nadie se detiene a analizar tampoco nada. No, bueno, digamos, el eje de la conversación, ¿no? Uh-huh. Nadie analiza nada. O sea, no importa si uno se pone a charlar de una iglesia o si se pone a hablar de un paquete de cigarrillos o si se pone a hablar de un celular. O sea, el punto es no analizar y no conocer. Y tener una conversación vacía. Sí, lo que pasa es que la conversación siempre deja algo. No creo que sea vacía. El problema es... Hay mucha gente que cree que es profunda porque te da un análisis político de la actualidad. Claro, cuando pero en realidad no. El tema es que la gente es vacía. La gente está vacía. Uh-huh. Está vacía de contenido. Yo tuve una vez la oportunidad de viajar a Córdoba, la provincia de Córdoba, y quería ir a conocer un pueblo Uh-huh. Que se llama Pueblo Escondido. Uh-huh. Es una mina que está debajo del cerro, de un cerro que limita con San Luis. Ajá. La mina es una mina de tungsteno. El tungsteno es la piedra que se utilizaba para hacer el filamento de las lámparas. De las lámparas, y después en un tiempo, y hoy se sigue usando para hacer los cañones de las armas. Ajá. El caño, ¿no? Por donde se dispara la bala. Sí, sí. Y la persona que te entregaba las instrucciones para ir al pueblo, el dueño del pueblo, porque yo quería conocer el pueblo, como el dueño del pueblo, voy a hablar con el dueño del pueblo. El terrateniente, sí. No te quería dar las instrucciones porque argumentaba que no quería que el pueblo se llenara de gente vacía. O sea, la conversación era: hola, sí, ¿qué tal? Soy Gustavo, me dijeron que usted es el dueño del pueblo, yo quisiera ir a conocer el pueblo. Y él preguntaba: ¿por qué quiere conocer el pueblo? ¿Y por qué querés ir? Y bueno, pero ¿por qué le molesta tanto? Porque yo no quiero que el pueblo se llene de gente vacía. ¿Vacía de qué? Sería la pregunta. Bueno, exactamente. Porque la gente no iba a quedarse al pueblo, no iba a recorrer el pueblo, no iba a ver el pueblo. Uh-huh. Era llegar, mirar e irse. Bueno. Y eso él lo denominaba vacío. Y es interesante porque sí es vacío. ¿Pero qué pretendía? ¿Una nueva ola inmigratoria al pueblo? No, él lo que pretendía es que si vos tenías la intención de ir, porque el camino era bastante dificultoso, ajá, y era muy trabajoso llegar, porque había que caminar, por ejemplo, 3 kilómetros a pie, ajá, y el mapa decía cuesta sin aliento. O sea, imagínate que después de 3 kilómetros subiendo una montaña y encontrarte con el pueblo y después bajarlos, era imposible que a los 5 minutos quisieras regresar. Sí. Entonces, lo fantástico era descubrir el lugar, que claro, lo descubrieras. Lo que cuesta vale. Exactamente. Uh-huh. Y ahí, digamos, radica un poco toda esta conversación, ¿no? Uh-huh. Porque lo que cuesta, lo que uno se esfuerza por conocer, por recorrer y su curiosidad, es lo que en definitiva siempre le queda. Uh-huh. Y es lo que se lleva, y es lo que tiene, y es lo que es. Porque en definitiva es lo que somos. Uh-huh. Si no, ¿para qué estamos? ¿Cuál es nuestra misión? Ninguna. ¿El solo hecho de estar? No. Y ahí es donde radica un poco eso, se llena el pueblo de gente vacía. Y es muy interesante, la frase tiene un análisis y una connotación, o sea, muy rica. Claro, sí, claro. Sí. Carente de aprendizaje y de experimentación. Sí, porque el pueblo en sí tiene mucha riqueza. Claro. Pensá que es un pueblo minero que todavía existe, la mina no se explota porque ya no es negocio. Es una mina que funcionó
hasta donde recuerdo, por el año 1780, y lo que queda y lo que está es el pueblo y el paisaje, y la historia que tiene el lugar, que es lo que dije recién, ¿no? El eje de la conversación, la historia. Cada cosa tiene una historia. A mí me encanta descubrir y incursionar siempre por los mares de la curiosidad y de la historia. Me gusta tener, refaccionar, reparar cosas que tienen historia. Ajá. O hasta vivir en lugares o estar en lugares que tienen historia. O dormir en un lugar que tiene historia. En lugar de un Howard Johnson, una posada de pueblo. Exactamente. Una casa donde vivieron los abuelos, los familiares de... Claro. Y eso fue un almacén y se convirtió en, y ahora es, y después porque como todo, y como dije hace un rato, todo se transforma. Nada es eterno. Nada. Gracias, Gustavo. No, de nada, Gus. Esto fue Teatro del Absurdo. Comunicate. teatrodelabsurdo.mail@gmail.com. Seguinos en Facebook. Suscríbete al canal en YouTube. Y suscríbete al podcast en iVoox. teatrodelabsurdo.ivox.com. Soy Gustavo Maher. Nos encontramos la próxima semana.